Dios les bendiga, bienvenidos al canal de Semillero de Jesús. Mi nombre es Jonathan Keipo y es para mí un placer compartir un mensaje de la palabra del Señor en este día. Hoy vamos a hablar sobre tener los ojos puestos en Jesús y quiero que leamos en Hebreos 12 de los versículos 1 al 3. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice la palabra de Dios: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. El autor de Hebreos está haciendo un llamado profundo, intenso y muy marcado a que nos enfoquemos en Jesús, que recordemos cuál es la meta de la carrera que estamos corriendo. Nosotros como cristianos a veces nos agobiamos por el día a día. Nos convertimos muchas veces en rutinarios. Tenemos demasiadas responsabilidades dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros ministerios, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Y a veces se diluye cuál es la meta, se diluye cuál es el propósito de por qué estamos en esta tierra, por qué hacemos lo que hacemos, por qué respiramos, por qué vivimos, por qué somos. Y la realidad es que Jesús es esa razón. El autor de Hebreos nos recuerda que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús. Y fíjense cómo él pinta la imagen de Jesús en este pasaje. No nos pinta a un Jesús glorioso, no nos pinta a un Jesús como lo ve Juan en todo su esplendor en el libro de Apocalipsis. No, nos dice un Jesús que soportó vergüenza, un Jesús que soportó la cruz, un Jesús que soportó sufrimiento. Y sí, ahorita está sentado junto al trono de Dios, pero antes de regresar al trono, Él pasó padecimientos, sufrimientos, dolor por ti y por mí. El autor de Hebreos nos está recordando: mantén los ojos en Jesús, porque no solamente vamos a estar en la presencia de Dios frente al trono de Jesucristo, viendo y adorándole, sino que también vamos a pasar por el mismo padecimiento que Él pasó, por el mismo sufrimiento que Él llevó. Vamos a vivir dolor, vamos a vivir aflicción. Y eso es una promesa de Jesús para nosotros. En el mundo tendréis aflicción. Y eso es ineludible. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es: sí, vas a sufrir, pero recuerda que Jesús también sufrió. Sí, te van a faltar cosas, pero Jesús también tuvo necesidad. Sin embargo, a pesar de las necesidades o el dolor, el sufrimiento, es increíble la paradoja de que nunca falta nada. Nunca estamos en escasez, siempre estamos confiando que el Señor es el que suple, que el Señor es el que nos lleva de la mano, que el Señor es el que va a cumplir su promesa y que va a perfeccionar su obra en nosotros. Esteban, uno de los discípulos de los que nos habla Hechos de los Apóstoles, tenía bien claro esto. En Hechos capítulo 7 nos habla de cómo Esteban fue llevado a juicio frente al Sanedrín, al consejo de los fariseos, y él es acusado de ir en contra de la ley de Moisés y llevan falsos testigos en su contra, y él se levanta lleno del Espíritu Santo y les da toda una defensa de la historia desde Abraham, desde el inicio de los tiempos incluso, hasta Jesús, y les explica cómo los mismos fariseos eran los que habían llevado a tantos profetas que anunciaron la llegada del justo a la muerte. Cómo los fariseos fueron responsables de rechazar toda palabra que venía de parte de Dios. Y llegó al punto de decirles que ellos mismos deliberadamente desobedecían la ley de Dios, algo que para ellos era fundamental, algo que para ellos era imposible de concebir. Esteban les está diciendo: ustedes se olvidaron de la ley, y ellos se molestan tanto, dice la Biblia en el versículo 54 del capítulo 7, que se enfurecieron por la acusación de Esteban
y con rabia le mostraban los puños. En Reina Valera dice que crujían los dientes contra él de la rabia. Dice la Biblia, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Esteban tenía a todos sus acusadores a su alrededor, todos aquellos que buscaban matarle o hacerle daño porque él predicaba a Jesús resucitado. Y aún así, aún con sus puños extendidos hacia él, Esteban firme puso su mirada no en los puños, no en sus acusadores, no en los que estaban alrededor, sino en el cielo y en Jesús. Y no le bastó con ver, sino que además compartió con esos mismos que le acusaban lo que él estaba viendo. Esteban estaba convencido y lleno del Espíritu Santo de una manera tan profunda que el temor no se apoderó de él. El miedo, la inseguridad no prevalecieron, sino que él se mantuvo firme y dijo, yo veo a Jesús, yo veo al Señor. Y no solo lo veo yo quiero que ustedes también lo vean. Ustedes que buscan mi muerte, ustedes que quieren hacerme daño, yo quiero que ustedes también conozcan a ese Jesús y por eso me levanto firme en este momento. Me encanta este pasaje, es porque tiene un final sumamente triste, pero triste en lo humano, pero en lo espiritual nos llena de un gozo y de una esperanza profunda, porque lamentablemente a pesar de que Esteban compartió con todos ellos la visión que estaba teniendo, ellos en lugar de recibirla se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él y le mataron. Esteban murió. A pesar de tener los ojos puestos en Jesús, a pesar de estar firme y estar convencido, el final de su vida no es el final que nosotros desearíamos para la nuestra. No es el final que esperaríamos, no es el final que nos gustaría que contaran, porque anhelamos vivir muchos años y es nuestra naturaleza humana. Anhelamos disfrutar con nuestras familias, nuestros hijos, nietos y demás. Pero Esteban vivió una vida conforme a la voluntad de Dios y tuvo una muerte conforme a la voluntad de Dios. Debería ser también nuestro deseo que podamos estar tan centrados en Jesús, tan centrados en el cielo, tan centrados en la presencia del Señor, que no nos importen las consecuencias que vivamos aquí. Si nos concentramos en Jesús y pensamos en su misericordia, probablemente seremos mucho más misericordiosos con nuestros hermanos. Si nos concentramos en Jesús y pensamos en su mansedumbre, probablemente nuestra respuesta para con los que nos ofenden va a ser mucho más distinta, muy, muy distinta. Si nos concentramos en Jesús y en su amor tan profundo por nosotros, estoy seguro de que vamos a amar mucho más a las personas que nos rodean. Es mi deseo en este tiempo, en este momento, invitarte a que pongas tus ojos en Jesús. Tus ojos en Jesús te van a ayudar a quitar los ojos del dolor, del sufrimiento, de la escasez, de los problemas. No alejarnos de la realidad, no olvidarnos del mundo en el que vivimos, porque sí, seguimos siendo peregrinos en esta tierra. No podemos despojarnos por completo de la realidad que vivimos, no. Pero sí tenemos que vivir este tiempo concentrados en la realidad eterna de quién es Jesús y con quién habitaremos por el resto de los tiempos. Es mi deseo invitarte una vez más. Pon tus ojos en Jesús. Que Dios te bendiga.